Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos en TikTok también disponibles. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como es usual, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar informándole acerca de la sorpresiva renuncia de la ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, quien renunció al gabinete del primer ministro Justin Trudeau en una carta que hizo pública de renuncia. Freeland dijo que rechazaba la oferta del primer ministro de sacarla de su puesto como ministra de Finanzas para ofrecerle otro ministerio, añadiendo en esta carta que ambos, es decir, ella y Justin Trudeau, el primer ministro, estaban encontrados sobre el camino a seguir hacia adelante en una Canadá amenazada por una guerra comercial con Donald Trump. Fíjese, fíjese usted, específicamente, nada más para que usted ponga atención en esta emisión, las noticias que tengo para usted de geopolítica e internacionales, todas, en todas estas noticias, el factor Donald Trump juega un papel preponderante. Este hombre todavía no llega al poder y ya está trastocando la vida política y económica de básicamente todo el planeta. Usted fíjese, conforme progrese el programa y las noticias que le voy a estar dando, como en todos los análisis, todo dependerá y mucho va a depender o de lo que se informa puede cambiar por todo Donald Trump. Y en esta carta de renuncia, la ministra o exministra Chrystia Freeland lo menciona varias veces a Donald Trump y lo que pueden cambiar las cosas para Canadá si Donald Trump, como se espera, cumpla la amenaza que ha hecho. Pero bueno, es impresionante, francamente es histórico. Yo nunca había visto algo así, francamente, nunca. Porque vamos a estar hablando de Alemania, vamos a estar hablando de la OTAN, vamos a estar hablando de Canadá. Y en todos los casos depende todo de Donald Trump. Impresionante, es increíble y fascinante al mismo tiempo. Eh, Hay que decir que esto también subraya el nivel y la posición de debilidad que cada vez tiene más Justin Trudeau, quien se espera muy probablemente que pierda las elecciones generales del próximo año y de hecho probablemente Chrystia Freeland sea una de sus contrincantes. Hay que decir que de acuerdo a lo que cita esta ministra,
la amenaza de Donald Trump de imponer un arancel de 25% a los productos canadienses es una determinante. Así es que ahí lo tiene usted. Bien. Bueno, por cierto, ya que estamos hablando de Donald Trump, decir que el fundador del fondo inversionista japonés SoftBank, Masayoshi Son, dijo en un anuncio conjunto con Donald Trump que invertirá 100,000 millones de dólares en proyectos en Estados Unidos relacionados con la inteligencia artificial durante los siguientes 4 años de presidencia de Donald Trump. En estos proyectos se crearán al menos 100,000 nuevos puestos de trabajo en esa área de inteligencia artificial. Hay que decir que este anuncio suma el doble de lo que ya Son había prometido durante la primera presidencia de Donald Trump, cuando entonces había prometido invertir 50,000 millones de dólares en compañías estadounidenses. Ahora dijo que serán 100,000. Discúlpeme, 100,000 millones de dólares. Antes eran 50,000, ahora 100,000 millones de dólares. Así es que ahí lo tiene usted. La principal corte de Corea del Sur comenzó su revisión del juicio político del presidente Yoon Suk Yeol después del intento que hiciera de imponer una ley marcial. La corte tiene ahora hasta 6 meses para decidir si quitan de su puesto al presidente. Más temprano en esta misma jornada, el líder del partido oficialista, Han Dong-hun, quien venía apoyando el juicio político de Yoon, renunció como líder del partido del Poder Popular, diciendo y afirmando que su posición era simplemente insostenible. En Gaza, al menos 54 personas murieron y 203 resultaron heridas durante los ataques de Israel de esta jornada. Israel dijo que estos ataques fueron realizados a un punto de reunión de terroristas. Hay que decir que esto lo dijeron las fuerzas de defensa de Israel. Esto fue en la zona de Beit Hanum. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Gaza reportó que hasta ahora el total de muertos en Gaza desde que comenzó la guerra pasó ya los 45,000. Israel no disputa esta cifra, pero dice Israel que de esta cifra, 17,000 son militantes de Hamas, de la cifra de muertos. Total de 45,000 que dicen las autoridades de Gaza, 17,000 son militantes. Es decir, que están muriendo un poco más de 2 civiles por cada militante de Hamas. Bueno, la compañía matriz de el Correo Real, el Royal Mail, que es el servicio postal propiedad del Estado de la Gran Bretaña, fue vendido por 4,500 millones de dólares a el grupo EP, del cual es propietario un hombre checoslovaquio, billionaire, conocido de nombre Daniel Kretinsky. El gobierno británico aprobó el acuerdo este lunes, después de que este grupo que lo está comprando acordó de manera legal, se comprometió en un acuerdo legal a dar concesiones relacionadas con los
programas de entrega de el Royal Mail. Es decir que, bueno, pues que los horarios que tienen para hacer entregas de manera diaria o no diaria, como lo sea, eso se mantendrá y no va a haber cambios en eso. Además de que el gobierno de la Gran Bretaña mantendrá lo que se le conoce como una acción dorada en la compañía. Suena como a un tipo de tercerización, ¿no? Es decir, donde el Estado continúa dictando el servicio y la manera del servicio del correo, pero sin embargo ya no sale de las arcas del Estado los pagos de los salarios, por ejemplo, en un esquema interesante. Y esto en la Gran Bretaña. Así es que tiene usted eso. Bueno, una cuenta de redes sociales conectada con la presidencia de Siria posteó una declaración que dice ser de el exdictador de Siria, Bashar al-Assad. Nadie está seguro si en realidad es Assad el que dijo el mensaje. Sin embargo, así lo está reflejando la prensa internacional con esta aclaración. Con esta aclaración, nadie está seguro si en realidad es de Assad o no. Se asume que probablemente sea, pero no se puede asegurar. Pero en esta cuenta de Telegram, por cierto, el dictador depuesto asegura que él nunca había planeado el abandonar Siria y aseguró que su país había caído en manos de terroristas. Assad dice que efectivamente él buscó refugio en la base aérea de Rusia que tiene en Siria y que él estaba ahí refugiado. Y una vez que estaba ahí, los rusos le dijeron que era imposible que saliera y abandonara la base para volver a Siria, que lo único que podían hacer era abandonarla para ir a Rusia. Y por tanto él se vio obligado para hacerlo. Eso es lo que cuenta él. Y bueno, de nuevo, que el país cayó en manos de terroristas. Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió expandir los asentamientos israelitas en los territorios ocupados de los Altos del Golán. Así es que ahí lo tiene usted. Bien. Este lunes, en otra sacudida política en otra parte del mundo, la primera fue la renuncia de la ministra de Finanzas de Canadá. Ahora, este lunes, el canciller alemán Olaf Scholz literalmente le pidió al Bundestag, que es al Parlamento alemán, que lo corriera de su trabajo. Y lo consiguió, literalmente, porque hubo un voto de no confianza, el cual se hizo necesario después de que Scholz dio por terminado su coalición disfuncional de 3 partidos el mes pasado, dejando a su propio partido, el socialdemócrata, liderando un gobierno de minoría y así allanando el camino para una elección que será el próximo febrero. El martes, este partido socialdemócrata, junto con los verdes y la oposición de centro derecha, cristianos demócratas, junto con sus aliados de Bavaria, publicarán cada uno sus respectivos manifiestos. Esta semana entonces marca lo que es el inicio no oficial de la campaña presidencial o de la Cancillería de Alemania. Y a menos de que el Partido Social Demócrata
por alguna manera se las arregle a hacer un gran regreso, Friedrich Merz, que es el candidato de los bávaros y de los demócratas cristianos, entrará en la carrera de la Cancillería encima de lo que sería esta nueva coalición y probablemente con el apoyo también del propio socialdemócrata y de los verdes. Entonces ese sería el nombre que estaremos escuchando próximamente, Friedrich Merz. Sin embargo, y aquí era lo que le decía hace un momento, hay una variable que nadie sabe exactamente cómo va a jugar, pero que sin embargo todo el mundo adelanta que es una variable muy importante. Y esa variable es Donald Trump, quien tomará posesión como presidente de los Estados Unidos justamente un mes antes de estas elecciones en Alemania. Y entonces, si entra estableciendo aranceles a las exportaciones de la Unión Europea o intenta establecer una paz impuesta sobre la guerra en Ucrania, definitivamente se espera que le dé algo de catalizador a la campaña actual que está comenzando en este momento en Alemania. Pero nadie sabe exactamente cómo será ese catalizador hasta que no llegue Donald Trump al poder y quede ese último mes entre el 20 de enero y las elecciones de Alemania, que serán aproximadamente el 20-25 de febrero. De tal manera que nadie puede descartar una sorpresa de febrero, justamente. Y ahí está usted la gran variable que representa, en este caso, Donald Trump. Bien, la semana pasada fue la conferencia anual económica central del Partido Comunista de China, que terminó el jueves, y en esta los oficiales comunistas chinos prometieron un aumento vigoroso del consumo del ciudadano chino. Sin embargo, las últimas cifras económicas que se liberaron este lunes, pues ilustran el tamaño de esta tarea que ellos mismos se pusieron este jueves pasado. Porque se conoció este lunes que las ventas comerciales chinas a noviembre crecieron solamente 3% anual en términos nominales comparado con el año anterior. Eso es mucho, mucho más despacio que el mes anterior, el cual ese mes ya había sido impulsado por el inicio temprano del festival de compras conocido como el Día del Soltero en China, que es el día o la temporada de ventas comerciales más altas de todo el año. La inflación de precios del consumidor que se liberó la semana pasada fue de solamente 0,2%, subrayando otro síntoma más de simplemente un gasto de consumo anémico. Anémico, el chino no está consumiendo, no tiene dinero, y si tiene dinero no lo está gastando, no tiene confianza, no se siente con ganas de consumir. Entonces, hay que decir que para reanimar los espíritus de los consumidores de China, los oficiales han prometido una mayor soltura monetaria o soltura en la política monetaria y una política fiscal más proactiva, incluyendo mayores pensiones y probablemente también una expansión de esquemas financieros para animar a los consumidores
por ejemplo, a que compren autos nuevos, que se deshagan de su auto viejo, compren autos nuevos y también electrodomésticos nuevos, refrigeradores, etcétera, como una medida de tratar de despertar el consumo. Están tratando de hacer el dinero, el crédito muy barato y muy disponible a los consumidores. Para ayudar a financiar estas propuestas, el gobierno central de China ha prometido precisamente aumentar la disposición de dinero de crédito más y más fácil. Pero, bueno, si me permiten más un pequeño comentario, o sea, gran parte del problema que está teniendo China en este momento viene por el lado de los bienes raíces, por el lado de la colapso de la industria de bienes raíces, básicamente porque hubo una sobreconstrucción de casas y de departamentos y de condominios, básicamente, ¿sí? Básicamente. ¿Por qué hubo una sobreconstrucción? Porque el gobierno quería que los ciudadanos compraran casas y departamentos. ¿Cómo? Haciéndoles los créditos disponibles para que pudieran hacerlo. Entonces hubo mucha demanda y se extralimitaron. Bueno, francamente, esto que estamos informando en este momento me parece otra misma esquema como ese, nada más que con elementos más chicos como automóviles y electrodomésticos, pero el esquema es el mismo. Les está regalando el dinero para que compren, que fue exactamente lo mismo que estuvo haciendo con las casas y condominios hace 10, 15 años, con los resultados que estamos viendo en este momento. Pero bueno, supongo que eso es lo que hay que hacer para tratar de reanimar a la economía doméstica de China, sobre todo en este momento en el que, de nuevo, con Donald Trump, se están enfrentando a una guerra comercial y hasta ahora China ha estado tratando de salir adelante económicamente, mandándole sus productos al exterior, de acuerdo, ya que en el interior no se están vendiendo, pero ahora que se están enfrentando con la amenaza de Donald Trump, pues entonces mejor están haciendo también que los chinos dentro del país empiecen a consumir precisamente para que ayuden también a la animación de la economía de China. Así es que ahí tiene usted eso también. Bien, hay que decir que en Europa, concretamente en Tallinn, en Estonia, este lunes estuvieron en una reunión, lo que se conoce como la Fuerza Conjunta Expedicionaria de la OTAN. Este es un subgrupo de 10 países dentro de la OTAN que se formó hace 10 años con la intención de ser una fuerza de vanguardia dentro de los 32 miembros de la OTAN a desplegarse de manera rápida para confrontar cualquier amenaza externa, o sea, Rusia. ¿Qué otra amenaza externa puede haber más que Rusia? ¿Sí? Y bueno, hay que decir que esta fuerza expedicionaria conjunta se reunió entonces en Estonia y decir que está enfrentada en este momento, por supuesto, a la circunstancia particular que está presentando Rusia con Ucrania y, por tanto, la OTAN ha posicionado más soldados todavía en los países bálticos, incluyendo a cientos de tropas británicas precisamente en Estonia. Hay que decir que los líderes de este grupo se están reuniendo en medio de una mayor ansiedad con respecto, de nuevo, a lo que tenga que venir a decir y hacer el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el cual se sabe que está muy decidido a contener a China y probablemente eso ayude o haga o genere como efecto secundario el que reduzca su atención sobre Europa y muy probablemente incluso a que desdeñe por completo a la OTAN. Por tanto, entonces estarán discutiendo ahí en Estonia cómo
estos países de la Fuerza Expedicional Conjunta pueden ofrecer pues ayuda y liderazgo europeo a la alianza general de toda la OTAN y promover el gasto de defensa por sobre encima del objetivo oficial del 2% del Producto Nacional Bruto, que todos en este grupo, subgrupo lo cumplen, por cierto, todos en este subgrupo lo cumplen, ¿sí? Y proveer una ayuda militar más efectiva a Ucrania en caso de que así vaya a tener que necesitarse, ¿no? Eh, Hay que decir que el país más grande de este grupo es la Gran Bretaña y bueno, habrá que ver cuál es el desempeño, por tanto, del que se considera pues sería el líder de facto de este grupo, que es el primer ministro de la Gran Bretaña, Keir Starmer, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver en qué terminan estas pláticas en Tallinn, en Estonia. Así es que, bueno, ahí tiene usted eso. Bien, oiga, rápidamente, déjeme le comento, este, este viernes, este viernes, mi colega y paisano, el periodista Jorge Ramos, se despidió después de 38 años al frente del mismo noticiero en Univisión. Univisión no se ve en todas partes, pero bueno, ya después de 38 años yo creo que Jorge Ramos todo el mundo lo conoce, ¿no? Absolutamente todo el mundo lo conoce. Y después de 38 años, este viernes fue su despedida. Ya no estará más en Univisión y ahora, pues, no dijo qué es lo que iba a hacer después, ¿no? Pero bueno, eh, eh, contrariamente a lo que muchos pensarán, que todos nos conocemos en el gremio, yo, y con todo y que somos paisanos y todo, yo a Jorge nunca lo conocí, cuando menos nunca lo conocí profesionalmente. Nunca coincidimos, jamás coincidimos. Yo en todas las coberturas y en todos los grandes eventos a los que fui de cobertura y etcétera, etcétera, me tocó conocer a muchísimos, sobre todo colegas periodistas, muchísimos, de todas partes de América Latina, todos compañeros, etcétera, pero a Jorge nunca me lo topé. Nunca trabajamos juntos absolutamente en nada y nunca nos conocimos. Sin embargo, es curioso porque yo conocí a toda su familia. Yo conocí a toda su familia, pero a él no, a Jorge nunca. Y Jorge, yo era amigo, digo era porque hace tiempo, que muchos años que ya no nos vemos, pero yo era amigo de la única hermana de Jorge, que es Lourdes, otra colega periodista. Lourdes y yo, cuando estábamos mucho más jóvenes, éramos amigos y salíamos juntos y ellos son de la Ciudad de México y yo conocí a los papás de Jorge y a todos los hermanos de Jorge, son 4 hombres y Lourdes y los papás. Y yo fui a almorzar a la casa de Jorge Ramos con todos sus hermanos y todo, pero Jorge estaba en Estados Unidos. Entonces yo nunca lo conocí. Lastimosamente, yo llegué a conocer y estrechar la mano de Jorge por única y una sola vez cuando falleció su papá en la Ciudad de México y yo fui al funeral y esa fue la única vez que yo conocí a Jorge Ramos lastimosamente en el funeral de su papá. Pero en fin, entonces conocí bien a su familia, conocí muy bien a su mamá, a su hermana, pero nunca a él. Y bueno, eso es lo que le quería comentar. Una maravillosa carrera de Jorge y va a tener un maravilloso retiro, un retiro de Univisión, porque estoy seguro que él va a seguir muy activo en cualquier otra cosa que va a hacer, ya sea oficialmente en una empresa o por su parte en redes sociales, pero va a ser tremendamente exitoso. Y esto me provocó a mí, reflexionando en la despedida que tuvo una gran despedida y reunió a todos sus compañeros de trabajo ahí en la sala de redacción y todo me provoca platicarle algo
que nunca he platicado. Fíjese que yo nunca he platicado. Como usted sabe, yo estuve 15 años en CNN y el próximo jueves, que va a ser el último programa del año, el jueves, voy a platicarle por qué a mí CNN no me dejó despedirme de mi programa. Yo no tuve despedida. A mí me despidieron, pero no me dejaron despedirme. Y si quiere saber por qué, se lo voy a platicar el jueves. Porque normalmente me hubiera despedido como se despidió Jorge Ramos. Claro, Jorge Ramos estuvo 38 años, yo humildes 15, pero correspondía a una despedida, como a todo mundo se le da esa cortesía, y a mi CNN no me la dio. Y si quieres saber por qué, el jueves aquí nos platicamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Enzo Maña Hernández. Mi nombre es Yomara Guzmán Montero. Mi acercamiento con Transcomer fue hace 8 años. A los 3 meses empezamos a ver los frutos sobre las inversiones. Y gracias a ello hemos crecido como familia. Pudimos comprar la casa, un vehículo. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de un país que hace tiempo que no hablamos, que es de Bolivia, donde, bueno, pues depende a quién le pregunte usted, pero de acuerdo a los bolivianos, a la población, este país está enfrentando una crisis económica con filas para conseguir productos básicos que consumen los bolivianos y se está reportando una tremenda escasez de dólares. No hay dólares. Vamos a hablar de esto y yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros desde La Paz mi colega periodista económico Ernesto Extremadoiro. Extremadoiro. A ver, dímelo cómo se pronuncia. Extremadoiro. Estamos acá de Santa Cruz de la Sierra. De Santa Cruz de la Sierra, tan lindo. Ernesto Extremadoiro, mi colega periodista también económico actualmente del periódico El Deber. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Los reportes que estoy leyendo yo son de que hay filas para comprar productos básicos. ¿Esto es correcto y por qué? Sí, ¿no? Lo que pasa es que Bolivia ya el año pasado está pasando por una crisis que se ha agravado en el último año. Y en el último año se ha agravado por factores climatológicos, sobre todo por una fuerte sequía y una fuerte lluvia que llegaron a tiempo, que perjudicó las cosechas, especialmente de productos básicos, ¿no? Como son los cereales, especialmente el arroz y la soya. Por eso el gobierno incluso prohibió la exportación de aceite comestible y Bolivia viene arrastrando ya hasta el 2023 y ya 2022 una crisis sistemática de dólares. Esto debido a la reducción de los ingresos que ha tenido el Estado boliviano por las exportaciones de gas. Desde 2014 todos los ingresos que Bolivia generaba por las exportaciones de gas han venido disminuyendo a ingresos mínimos, ¿no? Y eso ha repercutido en las reservas internacionales netas que tenía el Banco Central. Y eso ha hecho que aparezca una cotización paralela del dólar, como apareció en Argentina. Y ha perjudicado bastante, ¿no? Sobre todo las importaciones de alimentos e incluso medicinas, ¿no? Y insumos para la industria, ¿no? Como son bienes de capital. Oye, el gobierno
Ernesto, una pregunta. ¿Esta caída de los ingresos por las exportaciones de gas ha sido por la caída en los precios del gas o es que está exportando menos gas? A ver, lo que pasa es que ha habido esta caída es una caída sistemática que se ha acrecentado y ha sido una falta de exploración, de una política exploratoria del gobierno del movimiento al socialismo. Lo que pasa es que hasta 2014 Bolivia tenía grandes cantidades de reservas de gas, pero que se fueron disminuyendo y no se realizaron las inversiones pertinentes para poder reemplazar esa producción de gas que había, ¿no? Hay una ley que restringe un poco las inversiones privadas del sector privado en el tema de gas y centraliza todo a la estatal YPFB. Y al tener todo centralizado en una sola empresa y al tener una normativa bastante restrictiva para la inversión privada, ha hecho que muchos operadores dejen de invertir lo suficiente para poder reemplazar los volúmenes de gas que se venían usando tanto para la exportación como para el consumo interno, ¿no? Y a eso hay que tomar en cuenta que ya Bolivia perdió el mercado de Argentina, porque Argentina ya es un país autosuficiente en gas, y el único mercado que le queda ahora es el de Brasil, ¿no? Y en el que está tratando de todo el volumen que tiene, venderlo allá, ¿no? Venderlo un poco a un precio un poco más elevado, pero ya no son los mismos volúmenes de antes. Si antes producíamos 100, ahora se produce 50 más o menos. Entonces están entrando menos recursos, menos dólares. ¿Cómo lo está viviendo el boliviano de la ciudad de Santa Cruz? Bien. Hace un año bastante duro para la gente. El dólar se ocupa mucho. Lo que pasa es que Bolivia tiene hay productos que el Estado subsidia, como el combustible, ¿no? El combustible es subsidiado en Bolivia. Y para comprar combustible, el Estado necesita dólares, ¿no? Y al necesitar dólares, ha hecho que el Estado busque dólares donde sea, y eso ha surgido una cotización paralela. Y al mismo tiempo también la gente necesita dólares para importar, por ejemplo, acá los medicamentos, hay medicamentos que han subido de precio casi un 30, 40%. La harina, el pan con el que se hace diario también es importado, ha subido el precio del pan también. Y como te digo, este último mes ha sido bastante complicado para la gente. Se ha incrementado incluso el precio del arroz, que es un producto básico. Por decirte que antes un kilo costaba 6 bolivianos, ahora está a 12. En otro caso llegó a 24, dependiendo de la calidad. Y eso ha hecho que la gente esté gastando menos, ha bajado mucho el consumo. Y la situación está bastante desafiante para las personas, ¿no? Y el próximo año es un año electoral donde las cosas no pintan para nada bien, ¿no? Tomando en cuenta que ante esta situación el gobierno, en vez de fomentar la exportación, tratar de liberar un poco la economía, ha apostado por un mayor control del mercado, ¿no? Estableciendo franjas de precios, estableciendo controles, algunas exportaciones como las exportaciones de aceite. Acá Bolivia es un gran productor de soya y un 80% va para la exportación y solo un 20% para el mercado interno, pero el gobierno ha interpretado de que está faltando aceite porque este producto también ha subido. Lo que pasa es que alrededor de Bolivia, Argentina, Brasil, también se ha incrementado la demanda de alimentos. Y algunos productores están llevando los productos nacionales a frontera porque tienen un mejor precio, porque allá se han depreciado las monedas y pueden tener un mejor precio para su producto, ¿no? Y eso ha hecho que algunos productos de primera necesidad se incrementen, como te digo, el arroz, otros productos básicos como el tomate también se han incrementado. Ahora está un poco estable, pero el panorama es un poco complejo para el próximo año, tomando en cuenta de que no se están tomando medidas políticas y económicas de acuerdo al mercado, ¿no?
Ya. El gobierno ha optado por controlar la economía y establecer ciertos cupos para algunas exportaciones y controles, ¿no? Y control de precios. Pero que en la práctica eso no ha funcionado. Los Eh, productos han encarecido bastante, el costo de vida se está encareciendo. Y como te digo, el 2025 se pinta muy complejo para el país. Algunos análisis que estoy leyendo mencionan como factor también en todo esto una disputa que hay entre el presidente Arce y el expresidente Evo Morales, que son del mismo partido, pero que están en disputa. ¿Qué tan cierto es esto y la influencia que esto puede tener en la crisis actual económica? A ver, lo que pasa es que ambos se culpan mutuamente de la situación económica, ¿no? Y es paradójico porque el actual presidente fue el ministro de Economía Hmm. del expresidente Evo Morales, ¿no? El expresidente dice, Evo Morales dice que la crisis la tiene la culpa Lucho, ¿no? Que no está cumpliendo con el mandato del partido, que no está aplicando el modelo correctamente. Y el presidente Arce dice, no, estamos sufriendo porque hubo un descuido en la política hidrocarburífera del expresidente Evo Morales y que no se aplicó el modelo adecuadamente en su gestión, cuando él era ministro de Economía, paradójicamente. Hmm. Esto llegó a su punto más álgido en octubre. Entre octubre y noviembre hubo un paro de 24 días que paralizó todo el eje central del país. Sectores afines al expresidente Evo Morales protagonizaron un paro, cortaron todas las vías de acceso y eso impidió que productos de primera necesidad de Oriente pasen a Occidente, y eso también trajo serias consecuencias para el sector agropecuario. Algunas empresas que se dedicaban a la exportación de banana perdieron productos. Eso alimenta más, digamos, ¿no? La situación caótica, porque Bolivia tiene una conflictividad social bastante alta. O sea, Sí. la economía en sí depende de factores sociales, ¿no? Por ejemplo, sectores afines al expresidente Evo Morales, si quieren, ellos mañana pueden hacer un paro y bloquear y paralizar todo el país, estableciendo puntos de bloqueo en la carretera que une el interior con el resto del país, ¿no? Y eso es lo que hizo entre octubre y noviembre. Eh, la situación está compleja, como te digo, el 2025 no pinta para nada bien, salvo que se hagan medidas de fondo, pero el actual gobierno no lo hará por un tema político. Se necesitan tomar medidas de ajustes radicales. Tenemos un Estado bastante grande que tiene mucha deuda, que tiene un déficit eh, ya de más de una década de continuo déficit, y bueno, la situación está compleja, ¿no? El Claro. próximo año Eh, hay elecciones y el próximo gobierno que venga, ya sea que se mantenga el presidente Arce o venga otro, la va a tener muy difícil. Muy pero difícil porque va a tener regiones opositoras, eh, y el factor político va a estar bastante adverso también. Pero Ernesto, durante mucho tiempo de la presidencia de Evo Morales, justamente, y hablando de que Evo Morales se identificaba como alguien izquierdista y etcétera, pero la realidad es que durante gran parte de la presidencia de Evo Morales, desde afuera sabíamos y veíamos que su gestión era bastante ortodoxa económicamente hablando, bastante estable, bastante bien montada, precisamente porque el presidente actual Arce estaba de ministro y era quien se le daba el crédito que lo mantenía en línea y todo, y que Evo Morales lo dejaba manejar y la economía iba bien. Y realidad es que iba bien la economía durante mucho tiempo. ¿Qué pasó? ¿Dónde se descarriló ese buen momento económico de Bolivia que duró un buen tiempo? Sí, casi una década. Lo que pasa es que justamente cuando llegó el presidente Evo Morales y Luis Arce, pasó algo, como se dice, se alinearon todos los factores para que tenga una presidencia bastante saludable económicamente. ¿Por qué? Porque veníamos de una época de los antiguos partidos neoliberales, pero que esos partidos habían allanado el camino
en lo que es el sector hidrocarburífero para que Bolivia tenga bastantes ingresos. Se había establecido un parámetro legal para que las exportaciones de gas representen un ingreso interesante, ¿no? Pero ¿qué pasó? Esta estructura que se dejó, porque ya había mega yacimientos de gas, ya estaban empezando a producirse en 2016 y se fueron desarrollando a lo largo de 14 años. ¿Qué pasó? Se desarrollaron toda esta industria hidrocarburífera, pero no se pensó en qué iba a pasar después. Nos pasó lo que le pasó a Holanda en su momento, ¿no? La famosa enfermedad holandesa, ¿ya? Hubo un boom de precios altos de commodities que hicieron que el Estado reciba ingresos extraordinarios, pero que esos recursos después se fueron malgastando en proyectos, por ejemplo, en proyectos de industrialización que nunca arrancaron. Acá le decimos los famosos elefantes blancos. Se crearon industrias deficitarias que nunca pudieron generar ingresos para el Estado, y un poco se descuidó la actividad privada, ¿no? El Estado fue el principal motor de la economía, pero se descuidó bastante la calidad y la formalización, o no se apoyó, digamos, a que la actividad privada también se desarrolle al mismo tiempo que se desarrollaba una economía estatal, ¿no? Y esto empezó a decaer en el 2014, cuando las reservas ya empezaron a mermar, las reservas de gas natural empezaron a mermar, y por ejemplo de exportar 6.000 millones de dólares al año, ahora solamente Bolivia exporta algo de 1.800 a 2.000 millones de dólares por año, ¿no? Y es una caída radical que dejó al Estado prácticamente en indefensión y sin reservas, ¿no? Ya. Y sumado a eso, Bolivia subvenciona los combustibles. Acá el combustible en otros países está a $1 y pico, ¿no? Acá está a $0.5 el litro de gasolina. Y eso a la larga termina repercutiendo y termina afectando las arcas del Estado. Y tienes un Estado que creció en volumen, pero que ya no tiene los mismos ingresos de antes, ¿no? Pero sigue gastando al mismo nivel de la época de bonanza. Claro. Ahora, de manera rápida, en 1 minuto, 2 minutos máximo, el presidente Arce no tiene ninguna idea, no tiene ningún as bajo la manga, no tiene ninguna salida. ¿Qué está haciendo al respecto? Él tiene la experiencia para poder hacerlo. Lo que pasa es que el presidente es un tecnócrata, ¿no? Él es un tecnócrata y es un socialista convencido. Él cree que todas las medidas que pretende hacer van a dar resultados, pero el mercado te dice otra cosa. No, el mercado te dice otra cosa. Ahora la gran apuesta que tenían era el litio, pero hasta ahorita no hay una respuesta clara sobre los proyectos de litio. Y a escala global sabemos que el litio está perdiendo valor ya en el mercado. Y lo único que tiene que hacer es, bueno, todo el mundo prevé que va a seguir aferrado a su modelo, porque admitir que tuvo un error, que tiene que hacer ajustes, que tiene que hacer ajustes tradicionales, sería un error político, ¿no? Y sería admitir que el modelo que tanto él pregona ha fracasado, porque en la práctica es así. ¿Y Bolivia todavía no es exportador de litio? ¿Todavía no exporta? No. Bolivia, lo que pasa es que Bolivia, hay unas condiciones muy especiales de Bolivia, a diferencia de Argentina o Chile, donde tiene una industria desarrollada. Hay factores geológicos y climáticos que un poco complican la exportación y el desarrollo del litio en Bolivia, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Atacama hay épocas secas todo el año, en cambio los grandes salares que tiene Bolivia, hay épocas donde llueve, y eso impide, digamos, el desarrollo de la industria evaporítica como lo tienen desarrollado en Argentina y Chile, ¿no? Y se tiene que aplicar otro tipo de método. De hecho, los rusos y los chinos están interesados, pero hasta ahora no hay, digamos, un contrato. Bueno, hay intenciones, se han firmado convenios, ¿no? Pero hasta ahora no hay $1 así que se haya exportado por litio, que signifique un peso importante para las arcas del Estado, ¿no? Claro.
Bueno, pues colega periodista económico boliviano Ernesto Estremadoiro desde Santa Cruz, Bolivia, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, Ernesto. No, a ustedes, muchas gracias. Muy amable, hasta la próxima. Hasta la Y próxima, bueno, un saludo desde Santa Cruz. gracias igual. Bueno, siendo lunes, vamos a cerrar hablando de bienes raíces con nuestro experto en la materia, don Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Y bien, pues aquí en este tema, en nuestra sección inmobiliaria del día de hoy, como lo prometí la semana pasada, que hablamos sobre cómo se había comportado el mercado inmobiliario en Costa Rica durante el año 2024, mi promesa fue traerles a ustedes la perspectiva que esperamos para el 2025 del sector inmobiliario, tanto en el país como en Latinoamérica. Y precisamente voy a empezar hablando de toda esta zona de Latinoamérica. Las economías de América Latina han estado de alguna forma en la mayoría de países, porque no vamos a generalizar, pero han estado estables y eso nos indica que el próximo año a nivel inmobiliario en la región vamos a tener un incremento en las compraventas, en los alquileres de los diferentes tipos de inmuebles. Muchos países están apostando, estimado Alberto, a este sector de la construcción como parte de su Producto Interno Bruto, que sabemos que siempre ha sido un motor para cualquier país el tema de la construcción de viviendas o de cualquier otro tipo de inmuebles. Precisamente Panamá acaba de organizar un Mission Trade donde han ellos propuesto para enero del próximo año que vayan de todos los países de América Latina porque están promoviendo sus inversiones y sus nuevos desarrollos, sobre todo industriales, y se quieren posicionar como un país que lleve la ventaja en la región. Pero bueno, hablando de eso, muchos países están más o menos por el estilo. Y entrémosle de lleno al tema de Costa Rica. ¿Qué ha pasado en Costa Rica? Lo dije el programa del lunes anterior. Bueno, pues fue un año con mucho dinamismo, un año muy productivo. ¿Y qué esperamos para el 2025? El 2025 será el año de la consolidación a nivel inmobiliario, a nivel constructivo, porque a partir de aquella pandemia que vivimos, que bueno, se detuvo, realmente se detuvo la construcción y por lo tanto 2021, 2022 llegó un momento en que escasearon las viviendas nuevas. Ojo, hablo de viviendas y hablo de nuevas. Así como el 2023 empezó la recuperación, 2024 mucho más. Bueno, el 2025 creemos que viene la consolidación en este sector. Y no solamente a nivel vivienda, estimado Alberto, estamos viendo que el país atraviesa por una buena economía y que las empresas transnacionales cada vez voltean más a ver a Costa Rica. Precisamente la gente de Procomer ha hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo y han llegado más personas, más empresas queriendo establecerse en las zonas francas. Entonces eso nos indica que los miles y miles de metros cuadrados techados a nivel logístico, a nivel industrial, en cuanto a bodegas o parques industriales se refiere, bueno, pues es un mercado que definitivamente estará muy bien posicionado en el 2025. ¿Qué pasa con el sector de oficinas? El sector de oficinas que tradicionalmente ha sido siempre un ejemplo a seguir, después de esa pandemia tuvo mucha desocupación, lo hablamos en diferentes programas durante este año, y esa desocupación fue por el tema del teletrabajo. Bueno, pues hoy en día, como muchos sabemos, las grandes empresas han decidido que la gente, los empleados, vuelvan a trabajar físicamente. Y eso ha movido mucho el tema en cuanto a oficentros, en cuanto a oficinas, todo esto se refiere porque se están ocupando los metros cuadrados que estaban deshabitados. A nivel comercial, me atrevo a decir que casi ya se estableció. Y a nivel vivienda, que viene empujando muchísimo durante el 2024, viene todavía con mayor construcción y eso lo vemos en permisos de licencias de construcción que se han tramitado en las diferentes provincias del país durante el 2024 para empezar a construir en el 2025. Bueno, analizando todo esto que les acabo de comentar y haciendo un resumen,
en todos los sectores inmobiliarios, sea industrial, comercial, oficinas, habitacional, tenemos un incremento y creemos que el 2025, y revisando la economía del país y analizando a nivel Latinoamérica, el 2025 va a ser un año excepcional, bueno, a nivel país en este sector inmobiliario. Ojo, los desarrolladores están construyendo, las provincias donde más metros cuadrados se están construyendo es Guanacaste, seguido por San José. Ojo con Guanacaste y las demás provincias que van empujando también. Así es que a nivel país